Muy buenos días. Damos la bienvenida a las redes sociales. Los que los van a ver en vivo, estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y tenemos como título del mensaje la depresión y el desánimo. La depresión y el desánimo. Y vamos a ir al Salmo 42, del versículo 1 al 11. Salmo 42, versículo 1 al 11. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de que como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La depresión y el desánimo es un problema de salud mental que ha perjudicado y sigue perjudicando a muchos seres humanos en todo el mundo, y aún también a niños menores de 12 años. Este problema, que es mental y que tiene su causa, y lo vamos a descubrir, es un problema que afecta a muchas personas en el mundo, y aún nosotros como cristianos no estamos exentos de este problema que se llama depresión o desánimo. En este salmo precisamente fue escrito para que quede como ejemplo que aquí en este Salmo 42 no dice quién lo escribió, pero por la sintaxis, en la forma en que fue escrita, es seguro que el rey David fue el que escribió este salmo. Y vamos a ver que cómo queda de ejemplo, que vamos a ver aquí a un cristiano deprimido, a un cristiano sumergido en un problema, y vamos a ver la causa de esta depresión.
los cristianos no somos inmunes a este problema, porque de acuerdo a este pasaje, el Salmo 42 y Salmo 43 nos queda como ejemplos, para que sepamos que los hijos de Dios no somos inmunes. Muy bien. Vemos también en la Biblia que grandes hombres, y queda como ejemplo, como Moisés, como Elías, como Job, sufrieron depresiones, sufrieron desánimos, algo que pasó en sus vidas, algo que no se llevó a cabo como ellos querían. Y vemos que fueron grandes hombres de Dios. Moisés le dijo a Dios: Señor, si tú no estás conmigo, yo no quiero ir. Si tú no estás conmigo, mejor llévame, porque este pueblo me van a matar a pedradas. Dentro de poco me van a matar. Y Moisés, un gran hombre de Dios, llegó el momento que se empezó a estresar, a sufrir depresiones por un pueblo tan rebelde que él tenía bajo su cargo. Elías, que después un profeta de Dios grande, que Dios lo usó tremendamente, que después de tener una gran victoria, de haber matado a 400 Baales, a 400 profetas falsos, después de tener una gran victoria, Elías cayó en una depresión por un dardo que le mandó el enemigo a su mente por parte de Jezabel. Tan grande fue la depresión de Elías que se fue a esconder a una cueva y que no quería salir, no quería comer, hasta que llega Dios y le habla: Elías, ¿qué haces ahí? Y así podemos ver muchos ejemplos, como Job, que Job, aún bajo las pruebas, los problemas que él empezó a enfrentar, aún así nunca renegó a Dios. Y vemos que tenía una esposa, que la esposa o el esposo, que es el que le debe dar ánimos, nos debe dar ánimos, vino y todavía lo acabó de rematar con estas palabras: maldice a Dios y muérete. Imagínense en ese momento, con un problema así que tengamos, y que venga alguien y que en vez de darte ánimos, palabras de ánimos para que te levantes, y que te acabe de matar, como dicen, con esas palabras. Era para que, bueno, mejor me pego un balazo. Y así muchos hombres vemos que en la Biblia quedaron como ejemplos que sufrieron depresión. Elías fue uno de los más grandes que vimos ahí, de que las palabras que le dijo Jezabel, que le mandó a decir, lo mandó a amenazar. Y le mandó a decir que si mañana yo no te corto la cabeza, y te lo juro, le dijo Jezabel. Elías, imagínense que después de tener una gran victoria y que de repente recibe una noticia, algo pasó como ser humano de que lo desanimó, lo deprimió y empezó a tener miedo de que el enemigo lo podía derrotar. ¿Cuántas mujeres hoy en día, las mujeres son las que más sufren de este problema de salud mental? Y jóvenes, niños, hombres, que nadie está preparado para presentar este tipo de problemas en sus 5 sentidos. El mundo va, cuando tiene un problema como este tipo,
y lo primero que busca es un tequila, un whisky, una mota, un cigarro, porque no están preparados y no pueden enfrentar la realidad en sus 5 sentidos. Tienen que mitigar el dolor, el problema, ya con el alcohol o con las drogas, porque solamente así pueden sobrevivir, sobrellevar y no sentir dolor. Este salmo que habla precisamente de alguien que estaba totalmente sumergido en la depresión. Un cristiano, transportándolo al día de hoy, que ya pensaba que no había solución, que no había un rayito de luz que podía entrar en su vida. Y vemos aquí, en este salmo, que hay 51 pronombres personales. 51 pronombres personales. Por ejemplo, mire, la palabra yo es pronunciada 14 veces. La palabra mí, 16 veces. La palabra mío, 21 veces. La palabra Dios, 15 veces. Y la palabra el Señor, una vez nada más. ¿Qué nos muestra esto? Que esta persona estaba centrada en sí mismo. Es una persona que estaba pensando de que al estar centrada en sí mismo, no podía imaginarse que nosotros en este mundo a veces no nos damos cuenta que nuestro problema no es mayor a comparación de otras personas. Nosotros nos llegamos a sentir los más miserables y pensar de que ya no hay solución, ya no hay salida, etcétera, etcétera, y que nos sumergimos, nos centramos en nosotros mismos y no vemos que hay otras personas que están mucho más amoladas que nosotros. Si tú ves alrededor o en la pantalla o en las noticias, tú vas a encontrar gente en peor estado en el que tú te encuentras. Gracias a Dios, tú tienes un trabajo, tienes un buen sueldo, tienes coche, algunos, tienes internet, tienes celular, tienes Smart TV, tienes todos los servicios, tienes Conflex, tienes que comer, no te hace falta nada, estás bajo un techo donde no te caen goteras, tú a las cenas nunca te falta nada, tienes tu dinero quincenalmente que Dios te da a través de tu trabajo, no te hace falta nada, y lo más importante, que tienes salud. ¿No te das cuenta que otras circunstancias, otras familias, tienen un enfermo en cama, paralizado? Están con un problema tan grande que ellos no tienen lo que tú tienes o lo que tenemos, no tienen los servicios que tenemos. Viven en galeritas hechas de cartón, con pisos de tierra, un petate donde van a dormir, comiendo de lo que siembran, el maíz, las verduras, que pasan fríos, que pasan lluvias, que cuando hay calor no tienen un ventilador para que puedan refrescarse un poco. Y nos quejamos de que nosotros estamos tan mal. Esto es lo que estaba demostrando este hombre aquí, que al estar centrado en sí mismo, pensaba de que ya no había respuestas. No miraba a su alrededor que había otras personas que estaban en peores condiciones.
¿Y no es así lo que nos pasa? Que gracias a Dios tú estás sano. No tienes a un hijo enfermo, postrado en cama, tu esposo, tu esposa, tus familiares. Tú sabes que alguien que tiene algún familiar hospitalizado es un desgaste moral, físico, material, económicamente. Y que nosotros estamos aquí hoy, amanecimos sanos y salvos. Entonces, ¿por qué pensamos de que ya no hay solución para el problema que estamos enfrentando? Vemos que entonces que este cristiano, por decirlo así, estaba centrado en sí mismo. Y es aquí donde ¿a quién vamos a recurrir? ¿A quién vamos a ir? Vaya a Isaías 31 y 2. Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2. Ay de dolor. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, para descender al mundo, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse. No han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro en Juan capítulo 6. ¿Se acuerda? ¿A dónde iremos? ¿Al mundo? Moriríamos. No podemos volver atrás. ¿Con la doctora Corazón? ¿Con el psicólogo? ¿Con el psiquiatra? Es un error fatal que un cristiano o alguien de los que nos ven en las redes sociales, cuando llega a este problema que estamos estudiando, consultar al mundo. Por eso dice, ay, dice Jehová, de los que descienden a Egipto, al mundo, a consultar, y no consultaron antes a mí. Alguien que está sumergido en una depresión, en un desánimo, cuando va al psicólogo, lo único que van a acarrearse es que van a acabarle de destruir su mente. ¿Cuántas veces no hemos estudiado que la psicología y la psiquiatría no tienen la facultad de corregir el problema del ser humano? Porque el problema es espiritual. Lo mismo que la depresión y el desánimo es espiritual, no mental, como lo vamos a descubrir ahorita. No tiene la facultad y lo único que empiezan a hacer es hacerlos drogadictos a las personas. Hemos estudiado mucho de esto. Los miércoles estamos estudiando sobre este tema, sobre la esquizofrenia, la paranoia, los delirios mentales, etcétera, etcétera. Que todos esos problemas no están en la mente. El problema es espiritual. Y por eso los doctores, la doctora Corazón, no tiene la solución. Porque el problema no está en la mente, es en el espíritu. Igual que la depresión. Ahorita lo vamos a ver en el versículo. ¿De dónde viene? ¿Y por qué Dios permite que lleguemos a caer en ese estado depresivo?
Es por eso de que dice aquí Dios que hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había entendido que no había otro camino, no había otra forma más de que solo Jesús. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? A Dios. Él es el único que nos va a ayudar. ¿Y cómo vas a buscar consejería de Dios y no del mundo? A través de los pastores, a través de tu pastor. ¿Por qué muchos no lo hacen? Por incredulidad. A Dios, primeramente. Este salmo comienza en el versículo 1, ahí regresamos al Salmo 42. Como el ciervo brama por las aguas, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío. Mire, la palabra ciervo se refiere a un venado, a un venadito que anda en el bosque. Los venaditos ustedes los han visto que siempre andan buscando fuentes de agua como los arroyos, los ríos. Cuando les da sed, ellos lo que buscan, corren, brincan y brincan hasta encontrar, llegar a un arroyo para mitigar su sed. Este hombre que está aquí en este salmo, este cristiano, se sentía sediento de sed, que así como ese venadito busca las corrientes de aguas en los arroyos y en los ríos, así sentía una sed él de querer mitigar su sed, mitigar ese problema, esa ansiedad, ese fuego que lo estaba consumiendo, pero había algo que él se sentía incapacitado para buscar a Dios. O sea que estaba en un momento de que ya sabía muy bien él en su mente, en su espíritu y su corazón, de que solamente Dios lo iba a sacar de su problema. Pero tanto era ya su depresión y su desánimo, que ya se sentía incapaz, sin ánimos, sin fuerzas, de buscar a Dios. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 7:37-38? El que tenga sed, venga a mí. No dijo Jesús, el que tenga sed, vaya al mundo. Busquen allá. Venga a mí. Y yo le daré de beber del agua gratuitamente. A la mujer samaritana le dijo, el que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, correrá dentro de él como un río por el Espíritu Santo que iba a recibir. Entonces, esta depresión que se convierte en una sed, un deseo de mitigar, de acabar con este problema, esta depresión, esta sed, aquí el Espíritu Santo lo ilustra como un venadito sediento, buscando, queriendo encontrar fuentes de agua para mitigar. Y vemos que dice en el versículo 2, mi alma tiene sed, aquí está otra vez. Sed de Dios lo ilustramos como la sed de querer beber agua. El agua simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús, hecho carne. Y mi alma tiene sed del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miren la pregunta que se hace. ¿Por qué no dijo, yo estoy en la presencia de Dios? ¿Por qué dice, cuándo vendré? O sea, era un hombre de que ya estaba perdiendo el desánimo, llegar hasta el punto de, ya no quiero ir a la congregación. ¿Para qué? Me siento tan desanimado, tan frustrado, que ya no tengo ganas ni de levantarme. Quisiera quedarme a dormir todo el día. No tengo ganas ni de ir a trabajar, ni de levantarme. Me quiero quedar ahí en mi cama, olvidarme en este día, porque no tengo ánimos para nada. Y cuánto más para ya, cuando alguien llega a ese extremo de que ya no tengo ganas de llegar a la congregación, es que porque el enemigo te ha acorralado. Este desánimo, esta depresión, viene de parte de Satanás. Dios nunca va a desanimar a sus hijos. En Jeremías 29 dice, porque yo tengo pensamientos de paz para ti. Ahí en Jeremías 29 el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Lo leamos tantito para que veamos. Jeremías capítulo 29. Y ahorita le digo el versículo. Once. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de depresión, de desánimo, así dice. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo vuestro corazón. Jeremías 33. Váyase al 33. Versículo 3. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué dice Dios, clama a mí? Y que Él nos enseñará cosas ocultas que tú no conoces. Dios dice que cuando nos sintamos en ese estado depresivo, que en vez de sumergirte en ese problema, es el momento de clamar a Dios. Porque cuando tú pones tu confianza, tu fe en Dios, en ese momento te va a enseñar cosas que tú no conoces. O sea, va a venir la respuesta de Dios que de una manera que ni te lo imaginabas y no lo esperabas, la salida que te iba a dar Él. O sea, hay veces, y muchos cristianos han experimentado esta etapa de su vida, de que cuando llega el momento de que reaccionan, escuchan el mensaje, escuchan una prédica de este tipo y dicen, es cierto, se me estaba olvidando, estaba yo perdiendo la fe en mi Dios. Y agarramos y en ese momento, ahí en tu casa, en tu cuarto, en la madrugada, levántate y doblas tus rodillas ahí en tu cama, en tu sofá, en tu sala, donde estés, a solas con Dios. Arrodíllate, póstrate y clámale. Y vas a ver que Dios,
¿Acaso no tendrá misericordia de sus hijos? ¿Acaso que aquel que pide pan le dará una piedra? ¿Que acaso no tenemos un Dios de misericordia? ¿Que acaso cuando ve a alguien que Dios ve en el momento que ve que un hijo de él empieza a actuar por fe, en ese momento Dios se levanta de su trono y le dice a los ángeles, ahorita vengo, voy a descender a la tierra? ¿A dónde va, Señor? Alguien me ha tocado. Poder ha salido de mí. ¿Cómo que alguien te ha tocado? Le dijeron a Jesús. Si te están apretujando, Señor, la multitud está aquí amontonada. Sí, pero alguien me ha tocado por fe. Y poder ha salido de mí. Es ahí cuando a Dios solo lo tocamos por fe. Poder ha salido de mí. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera metido dentro de la multitud? Ella actuó por fe, creyendo que si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana de mi azote. Y así fue. Por eso Jesús voltea a ver quién me tocó, y la mujer cayó. Y él sabía quién era por su omnisciencia. Pero estaba esperando que esa persona dijera, yo fui, Señor. Y cuando la mujer se muestra, hija, ve en paz, has sido sanada de tu azote. Y es así como nosotros solamente vamos a tocar el corazón de Dios. Poder sale de Él cuando doblamos nuestras rodillas. Dice Santiago, si alguien está triste, póngase a chillar. ¿Así dice? ¿Qué dice? Haga oración. Si alguien está alegre, ponga alabanzas, cante alabanzas. ¿Saben cómo nos habla Dios? Positivamente, como dice Jeremías 29, nunca Dios nos va a mandar un desánimo o palabras negativas que puedan herir nuestra alma. Siempre Dios nos va a dar una salida. Y este hombre que estaba aquí en el Salmo 42, regresamos ahí, ya estaba a punto de abandonar, tirar, como dicen, la toalla. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dentro de él el espíritu gime, dice Romanos 8. El espíritu gime dentro de nosotros. Si hemos nacido de nuevo, si tenemos el Espíritu Santo, hay algo que no nos deja en paz. Hay algo que siempre Dios está llamándonos por esa parte, por medio de su Espíritu Santo, y nos dice, ven a mí. Ven a mí. Y hay una voz en nuestra conciencia que por una parte nos dice, es que mi corazón anhela, pero mi alma, mi cuerpo, esta depresión, este desánimo, me están obstruyendo, me están quitando el paso para acercarme a Dios. Llegar al punto de aquí, de que cuando vendré me presentaré, cuando volveré a la congregación, porque sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. Vamos de ir de mal en peor. Versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, ya había llegado el punto donde este hombre se la pasaba, llore y llore y llore. Una depresión tan grande
de que ya era puro llorar, no se había acordado de que tenemos un Dios, que Dios pone a un pastor, por eso nos compara con las ovejas que son espiritualmente tontas y semiciegas, y que es el pastor el único que lo puede dirigir, no la doctora Corazón. Porque si la psicóloga o el psiquiatra no están llenos del Espíritu Santo, y claro que casi son muy poquitos psicólogos y psiquiatras cristianos nacidos de nuevo, que en vez de que como dicen, que le laven el cerebro, lo que hacen los doctores, los licenciados psicólogos y doctores psiquiatras nacidos de Dios, ellos no les importa lo que vaya a decir el mundo, lo que vayan a decir allá afuera, como la doctora Tere Alducin, hermana del pastor Alducin, que es psicóloga. Ella lo que hace, llega a sus pacientes y en vez de darles una terapia, va, los mete y con la palabra los evangeliza y de una vez los libera. Porque sabe muy bien que son demonios que hay dentro de esas personas. Esa es la psicología de Dios. Entonces, vemos aquí que ya estaba sumido en una depresión, que se la pasaba llorando, pero dice aquí que mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea que parece mentira, pero es cierto de que ahora nuestros enemigos es nuestra propia familia. Inconversa, desde luego. Son los primeros que cuando te ven en un problema, y en algunos casos pasan, que lo primero que te empiecen a dar ánimos. ¿Y dónde está tu Dios? Mira qué te pasó, nada más te convertiste, te cambiaste de religión y mira, ya te divorciaste, ya te corrieron de tu trabajo, ya perdiste esto, te ha pasado de esto. ¿Dónde está tu Dios? Mejor te hubieras quedado en nuestra religión y nada te hubiera pasado. Ahí está. No que para eso eres cristiano, para eso eres cristiana. Y parece, y es cierto, que son los primeros a empezar a atacarnos. Es lo que le decían aquí a este que escribió este salmo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Y dónde está el Dios en que tú has confiado? De vicio, vas sábados, vas domingos, miércoles y viernes, ya estás metida, ya estás metido. Y mira qué te pasó. Yo por eso no soy cristiano. Para que me vaya mal, muchos cristianos que nunca fueron, más bien, abandonaron el camino de Dios. Yo fui testigo de escuchar a 2 personas que dijeron, yo estaba yendo a una iglesia cristiana, pero cuando vi que me vinieron las pruebas y la vi muy duro, no, yo no puedo estar así. También que me iba con mi puesto de vender cervezas. También que me iba yo el domingo a mi negocio a vender, porque el día domingo es el día que más se vende. Y no, traté de hacer caso, pero vi que me vine abajo y no es posible de que yo esté sufriendo las consecuencias por estar metido en la congregación. Por eso mejor ahí nos vemos. No, ser cristiano, vienen las pruebas. ¿Y quién les dijo? Tal vez les mintieron. Por eso la religión, cualquier nombre de religión, es fácil y barata. ¿A quién no le gusta la religión? Porque ahí no les enseñan a cargar su cruz. ¿Qué dijo Jesús?
En el mundo tendrás aflicción, pero venzan al mundo, porque yo he vencido al mundo. Y el que quiera seguirme, sufra conmigo. Tome su cruz y sígame. Claro, entonces, ¿eso es el cristianismo? ¿Estar sufriendo toda la vida? Tampoco. Porque está la otra parte de la palabra de Dios que nos va a bendecir. O sea, no nos podemos ni ir a un extremo ni a otro. Hay un equilibrio en la palabra. Porque si eso piensan algunas personas de que, ay, no, ¿dónde me van a creer que yo esté metido ahí 2 horas? Es mucho. 2, 3 horas irme ahí a meter. No. Y que me estén prohibiendo fumar y tomar y esto. Cuando aquí a nadie se le prohíbe nada. Es Dios a través de su Espíritu Santo que va trabajando en nosotros. Y nos va diciendo esto sí, esto no. Y nosotros vamos sintiendo redarguir la convicción del Espíritu Santo. Y nadie me lava el cerebro, como dicen algunos familiares. Ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Cuando te digan así, dile, mira, papá, mamá, a mí no me lavaron el cerebro. A mí me lavaron el corazón. Y vaya que lo necesitaba. Eso le dije yo a mis papás cuando me dijeron. Y vaya que lo necesitaba. En el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de que como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Me acuerdo cuando yo iba a la congregación. Me acuerdo cuando empecé mi vida cristiana, qué bonito, qué gozo sentía yo estar en la alabanza, en la presencia de Dios. Y ahora ya no siento ese gozo. Ahora me siento triste. Y me acuerdo de estas cosas que cuando yo no era cristiano, me iba mejor, tenía dinero y nada más me hice cristiano. Y ahora soy pobre. Dios no nos llama para ser pobres. Y si tenemos, cuando estábamos en el mundo, tampoco nos dice, deja todo, vende todo, regala todo, hazte pobre y sígueme. No, esa no es la palabra de Dios, eso no es lo que dice. Sino que en ese estado en el que nos encuentra Dios, ahí nos llama así como están. Muchas personas han querido decir, yo me voy a acercar a Dios, pero hasta que deje de fumar, hasta que deje el alcohol, hasta que deje a mi amante, hasta que deje esto, hasta que deje otro, hasta cuando ya yo esté grande, ya esté viejita, ya haya gozado, disfrutado en el mundo, entonces me voy a acercar a Dios. ¿Ya para qué? Dice Dios, así ya no me sirves. Te quiero ahorita, que estás joven. Ahorita necesito obreros en el reino de Dios. La mies es mucha y pocos son los obreros. Por eso me da mucho gusto que en esta congregación, los jóvenes que se encuentran ahorita, de verdad, qué privilegio tan grande que hayan conocido a Dios de esa edad en la que están. Es un privilegio, es una alegría que a mí me da que los jóvenes que aman la palabra y que sin fuerza de que los estén trayendo sus padres a la fuerza, ellos vienen y aquí están. No esperan a que si quiere venir el papá o la mamá, ellos toman la propia decisión porque hay algo en ellos que desea su corazón venir a escuchar la palabra de Dios. Y ahí es donde vemos el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuánto hubiera yo le he dicho siempre personalmente, hubiera yo dado de haber conocido a Dios en esa etapa de mi vida? De verdad, el otro día escuchaba una canción y me acordaba, ¿por qué no conocía a Dios?
¿Por qué no conocí a Dios antes? No hubiera yo lastimado el corazón de mi esposa, no le hubiera yo causado daño, hubiera yo sabido corregir a mis hijos, instruirlos en el camino de Dios, no me hubiera pasado esto, muchas cosas, y ahí estaba yo, pero al final dije, gracias a Dios que aún me encontró Dios, aún me alcanzó su misericordia, y aún nos alcanzó a todos. Que no nos llegó la muerte, que nos alcanzó su misericordia y por eso estamos acá. Muchos no tienen esa dicha. Muchos se van de este mundo antes de tiempo. Y no van a tener la justificación de decir, a mí nunca me hablaron de Cristo. Porque como Sodoma y Gomorra no tuvieron la Biblia, no conocieron a Cristo, pero por su conciencia serán juzgados. A nosotros, si nos llegamos a desprender de Dios, a nosotros sí nos va a juzgar por la palabra, por lo que hayamos conocido, porque al que mucho se le dio, más se le pedirá. Tenemos que entender que en el versículo 4, que estamos ahí, que se acordaba de que como él conducía a muchas personas, a multitudes, a la casa de Dios, en su primer amor, él hacía invitaciones, invitaba a gente a la congregación, los llevaba, los traía, etcétera, etcétera, y hay gente que ahora, de las que él traía, invitaba, predicaba, evangelizaba, motivaba, los traía. Esa gente se estaba ya quedando en la congregación y ahora el apartado era él. El que llevaba más tiempo, por decirlo así, en estos casos, iban a decirle, oye hermano, ¿qué te pasa? Ya no te hemos visto en la congregación, ya tiene casi un mes que no vas. Si tú me llevaste a mí, ¿te acuerdas? Que tú fuiste el que me llevaste a los pies de Cristo. Y ahora gracias a Dios y a ti que me hablaste de Cristo, mira, yo estoy ahora contento con mi Señor, pero ¿ahora qué te pasa? Ya no te estoy viendo ahí. Y esto era lo que se acordaba. ¿Cómo es posible que yo era el que invitaba a personas a la congregación, que yo les hablaba, que yo conducía multitudes y ahora yo soy el que estoy apartado? Pero no se había dado cuenta que el problema de esta depresión, miren, estaba en él. Dice el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Se pregunta. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. ¿Por qué te abates? O sea, ¿por qué estoy así preocupado? ¿Por qué tengo esta inquietud? ¿Por qué tengo esta preocupación? Eso es lo que se está preguntando. ¿Por qué hay en mí esta inquietud, esta preocupación, esta desesperación, este estrés, este desánimo, esta tristeza? Porque el problema se encontraba en él. ¿Y cuál era el problema que se encontraba en él? La incredulidad. La incredulidad de no creerle a Dios, de que Dios lo que estaba esperando era que viniera Él. La incredulidad es un pecado. No creerle a Dios lo que dice su palabra. Y es por eso cuando un cristiano se encuentra en esta fase,
Al no creerle a Dios de que, ¿para qué voy con el pastor? ¿Para qué le voy a contar este problema? No creo que me dé una solución. No creo que haya una salida. No le estás creyendo a Dios. No al pastor, a Dios. Porque el pastor te va a conducir, te va a dirigir, te va a aconsejar bajo la palabra de Dios. Y si tú crees que es necesario que estés sujeto a un pastor, es que porque así lo manda Dios. Y si Dios me pone un pastor es por mi propio bien, porque yo en mi vida cristiana no tenemos la facultad de dirigirnos solos. Por eso dijo Jesús en Juan 10, yo tengo otras ovejas que son de otro redil. Y habrá otro rebaño y siempre habrá un pastor. Siempre Dios nos va a comparar con un rebaño de ovejas literales. Eso lo hemos estudiado en el Salmo 23. ¿Por qué Dios siempre nos pone a alguien para que nos cuide, para que nos alimente, nos dé ese alimento, nos cuide, nos guíe por el buen camino, como el pastor con su cayado, va adelante, va sonando el piso con su cayado, y la ovejita que lleva la campanita va siguiendo al pastor, y todas las ovejas que escuchan el toc, 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 o la campanita que va sonando la oveja que va dirigiendo, todas van siguiendo al pastor. Las ovejas son tontas y semiciegas. De lejos no podrán ver a su pastor, por eso ellas seguían por el oído. Y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros no podemos ver a Jesús, pero le seguimos cuando escuchamos su palabra. Ahí somos guiados. Ahora entendemos por qué no podemos dirigirnos solos. Ahora entiendes por qué necesitas buscar y correr hacia Dios. Claro, personalmente, en tu intimidad, pero cuando ya es más grande el problema, busca la consejería. Porque el que, como dice el dicho, el que no habla, ni Dios lo oye. No se daba cuenta que el problema estaba en él y se preguntaba por qué estoy tan preocupado, por qué esta inquietud. Y no se daba cuenta de que el problema estaba en él. Y te turba dentro de mí. Y cuando de repente llega algo a su mente y dice, yo no tengo la facultad, yo no soy Dios, el problema que tengo ahorita no lo puedo resolver porque no soy Dios. Lo único que tengo que hacer es, número 1, clamarle a Dios, buscar la consejería, pedir la dirección de Dios y esperar en Dios. Espera en Dios. Ahorita no ves qué es lo que va a pasar. Hay mucho humo. El humo no se queda para siempre. Tarde o temprano se tiene que disipar. Y cuando el humo se disipe, entonces vamos a ver con mejor claridad. ¿Cuál es la solución? Esperar en Dios. El tiempo de Dios. Esa situación, ese problema que tienes, solamente agárrate de Dios. Nadie los apartará de mi mano, dijo Jesús en Juan 10. No te sueltes de Dios. Y espera en Dios. ¿Alguien te está haciendo daño? ¿Te está causando algún problema? ¿Alguien te quiere perjudicar? Ese problema, esa situación, lo que sea, déjaselo a Dios. Dice en Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el momento que nos quedamos quietos, dice Jesús, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Esa persona
o cualquier situación, el que se haya convertido en tu enemigo, bendícelo. Ora por él. Ora por él. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces ahí es donde dice Dios, ahora yo voy a actuar por cuanto me has dejado a mí el lugar para que yo te haga justicia. Mire qué dice en el Salmo 43, vaya ahí a la vuelta. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Júzgame, Dios. ¿Sabes qué está pidiendo aquí? Señor, hazme justicia. Que tú seas mi juez. Tú hazme justicia. Defiende mi causa. Esta situación, este problema, este asunto que tengo, no me tiene por qué estar agobiando, ni deprimiendo, ni entristeciéndome, porque tú, al poner yo mi confianza en ti, sé que tú vas a defender mi causa. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Aquí está un secreto. Tú eres el Dios de mi fortaleza y no mi Dios de mi depresión, de mi desánimo, de mi tristeza, de mi lloro. Él es el Dios de nuestra fortaleza. En Génesis 15, le dijeron a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Jehová es nuestro escudo y nuestro galardón. ¿Qué significa escudo? Algo que protege. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y decimos, Señor, júzgame, Dios, mi causa, que tú seas mi juez, este problema, tú eres el que me va a hacer justicia, porque yo me pongo detrás de ti y ahora tú eres mi escudo, porque Jehová es nuestro escudo. El escudo es algo que protege. Cuando los enemigos lanzaban las flechas, agarraban los otros soldados y levantaban el escudo y nada más se ponían así, venían las flechas, clink, 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 y quedaban enterradas en el escudo, ya no les llegaba a ellos. Eso es lo que hace Dios. Él es nuestro escudo. Dice Dios, antes de que te llegue a ti, me tiene que llegar a mí primero. Antes de que te llegue la flecha a ti, a mí me tiene que llegar. Y hay de aquellos que se meten con mis ungidos, dice el Señor. Se la van a ver conmigo. Nadie tocará a los ungidos de Dios. Porque antes de que te llegue a ti, yo soy tu escudo. Y yo estoy aquí para defenderte. Yo voy delante de ti. Y a mí me tiene que llegar esa flecha antes que a ti. Entonces, ¿por qué te abates, alma mía? Él es el Dios de nuestra fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión? Aquí está la respuesta. ¿De dónde viene esa depresión? ¿De quién? Del enemigo. ¿Y quién es el enemigo que hoy tenemos? Satanás. Entonces, si estamos leyendo que estamos siendo oprimidos por parte del enemigo espiritual que tenemos, que es Satanás y sus demonios, ahora entiendes por qué la psicología no puede hacer algo por ti. Satanás no puede echar fuera a Satanás, dijo Jesús. O sea, aquí por este versículo entendemos que esa depresión, ese desánimo no viene de parte de Dios. Es Satanás. Satanás va a hacer hasta lo imposible
para sacarte del círculo de Dios. Siempre Satanás va a ser nuestro adversario, nuestro enemigo. Y lo que va a tratar él de hacer es toda la vida, toda nuestra vida. Por eso es que dice que tenemos una guerra espiritual todos los días. No nos podemos dar el lujo de dejar de orar, de leer un día, 2 días, 3 días, porque si tú dejas de hacer esto, mira, le estás haciendo hacia la puerta, le estás abriendo la puerta al enemigo. Y si tú le abres la puerta, él no te va a pedir permiso y se va a meter hasta la cocina y te va a acabar y te va a destruir. Y es por eso que tu vida espiritual ha decaído. Y tú tienes, nadie más, tú tienes el poder que Dios te ha delegado para que en el nombre de Jesús tú puedas echar fuera demonios. Tú puedes reprender en el nombre de Jesús, ya basta. Ahora en adelante te vas de mi mente, te vas en el nombre de Jesús. Ahora he entendido que es Satanás y sus demonios que me quieren acorralar, me quieren arrinconar para que yo ya no tenga salida, como cuando el pueblo de la nación de Israel sale de Egipto, iban a cruzar y vendían detrás los egipcios y aquí estaba el mar. ¿Y qué empezaron a sentir? Estaban entre la espada y la pared, la espada que traían los egipcios y la pared que era el mar Rojo. Decían ellos, ¿qué hacemos? O nos morimos ahogados o nos matan los egipcios. Y se escucha la voz de Dios. Moisés, ¿qué tienes en tus manos? La vara. Extiéndela. ¿Y qué pasó? Se abre el mar Rojo. Ahí en ese momento, cuando nosotros vemos que estamos entre la espada y la pared y no hallamos una salida, estoy dudando, no sé si voy a salir, voy a tener solución, ¿qué va a pasar? Aquí de este lado no había salida. Tampoco acá, venían los enemigos detrás. ¿Y qué les dijo Moisés? Voltéenlos a ver, porque nunca más los volverán a ver. Ese enemigo que te está persiguiendo, ese asunto, ese problema, cualquier situación, míralos. Si tú le crees hoy a Dios, hoy nunca los verás otra vez. Porque cuando ya no tenemos salida, así como Moisés extiende la vara, nosotros tenemos el problema aquí y por acá otro, y nos están encerrando, y nos están encerrando, ¿cuál es la última salida? Alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. Cuando tú levantas la mirada al cielo y pides auxilio, clamas a Él, en ese momento Dios extiende su vara y ahí te abre el mar Rojo. Ahí es donde te abre el mar Rojo. En ese momento donde tú ya no encontrabas solución. Pero esto funciona por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que lo que dice su palabra se tiene que cumplir 100%. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Aquí este hombre se sentía que ya su Dios le había abandonado. ¿Podemos llegar a pensar así? Parece que piensas en un momento de que ya Dios te ha abandonado. Has llegado a ese extremo de decir, bueno, ya estoy harto, mi vida no puedo corregirla, ya no puedo más. Ya parece que Dios no hace nada conmigo. Quiero salir de este hoyo, de esta situación. No quiero estar cayendo en esto y en esto, y no puedo.
Y parece que Dios nos ha abandonado. Eso es lo que pensaba él. Tan grande era su desánimo que ya había perdido la esperanza en Dios. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Aquí es donde vemos que la depresión es espiritual. Entonces, ¿por qué querer bajar al mundo a pedir consejo? ¿Nada más para que destruyan más tu mente? ¿Para que gastes tu dinero? La doctora Corazón no te lo va a hacer de gratis, la consejería, y cobran bien. Y al final de cuentas vas a quedar peor como estabas. Tal vez uno que otro consejo te podrá dar más o menos. Pero a eso, a que curen el mal, nunca. Porque es espiritual. Jesús a los endemoniados nunca los mandó al psicólogo. Le llevaron un muchacho que se aventaba aquí, se aventaba allá, se lastimaba, se rajaba la cabeza, y etcétera. Y le pregunta a Jesús, ¿desde cuándo comenzó esto? Y su padre le dijeron, desde niño. Y de una vez Jesús sabía que el problema no es, ese muchacho no estaba loco. No, el problema no era en la mente, era espiritual. Y solamente Jesús, lo hemos dicho un montón de veces, que solo Jesús tiene que raer de raíz el problema. Un cristiano nunca puede ir a buscar consejería porque has perdido la fe. Estás diciendo como que ya la Biblia no me funciona. Como que ya Dios me está quedando mal, se está olvidando de mí, entonces voy a buscar por otro lado. Y dice Dios en Isaías 30, ¡ay de los que buscan consejo al mundo y no de mí! ¿Ya ven? Que la misma Biblia nos da la respuesta, sin sacar de contexto la prédica. ¿Cómo se trazan las escrituras? El nuevo con el antiguo. Así es Dios. La suma de tu palabra, dice un salmo, es la verdad. Tenemos que trazar las escrituras. Versículo 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Miren, envía tu luz. Es como cuando alguien quiere entrar a una cueva, ¿no? Y la cueva está oscura, nadie se mete sin llevar una antorcha, algo que esté alumbrando. Porque las tinieblas, la oscuridad da miedo. Tú no te metes en una cueva sin llevar luz, una lámpara o algo, porque sabes que al meterte te puedes encontrar tarántulas, culebras, víboras que te pueden picar, algo te puede pasar ahí adentro. Y así es, cuando no tenemos la luz de Cristo, cuando no tenemos la dirección, parece que anduviéramos en tinieblas. Y parece que no nos está alumbrando el sol de cada mañana. Es por eso que un cristiano solamente con la palabra, dice un Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. La única luz que nos da para alumbrar, aquí vamos caminando por este mundo, la única luz es su palabra. Si no agarramos esa lámpara, que es la palabra de Dios, andamos en tinieblas. Por eso envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Aquí vuelve otra vez, al Dios de mi alegría, no al Dios de mi problema, de mi tristeza, de mi lloro, de mi depresión, de mi desánimo, etcétera, etcétera. Tenemos a un Dios de alegría. El Dios de mi gozo. Por eso hay que agarrar alabanzas, estás ahí achicopalado, agarra en tu casa, pon alabanzas de júbilo, alegres, y
algo va a pasar que es una medicina, la palabra de Dios. Si de plano tú estás muy desinflado, por decirlo así, que en este sentido ilustrándolo como una llanta que se le baja el aire y no puede andar porque no tiene aire, está totalmente hasta abajo el aire, está ponchado, corre, ven aquí a la congregación, pastor, ayúdeme, necesito hablar con usted, ore por mí. Y ahí el pastor, a través de la oración, algo tiene que pasar que te va a empezar a inflar, a levantar, para que cuando vayas a tu casa ya por lo menos lleves de algo, ya llevas algo del Espíritu del Señor. Allá te corresponde a ti a continuar llenándote del Espíritu. Pero tú tienes que buscar. No te quedes ahí. Porque si te quedas ahí, el enemigo se va a carcajear y va a decir, aquí es donde yo lo quería tener. No nos podemos dar el lujo de perder nuestra relación personal todos los días. Un cristiano que deja de orar, leer, nada más 3 días, vas para atrás como el cangrejo. Y el enemigo va ganando terreno. Porque él lo que quiere es que desertes, que abandones, que llegue el momento que te olvides de tu Dios y te vayas al mundo, para que allá te pierdas. Eso es lo que quiere Satanás. Hacer lo posible que todos los seres humanos se rebelen contra Dios, pequen contra Dios, para que allá en el mundo sean condenados en el infierno. Ese es su mejor interés que tiene, la delicia que él se goza, ver cuando un pecador, cuando una persona es echado en el infierno. Y no es que Dios lo haya echado, porque Dios no manda al infierno a nadie, solito se fueron, tomaron la decisión, no quisieron buscar a Dios, se les dio la oportunidad y no quisieron. Como una señora decía, no creo que Dios mande a nadie al infierno, si es un Dios de amor, Dios es amor. Y le contestamos, sí, es cierto, Dios no manda, solitos se van, porque no quisieron entender. Tenemos un Dios de alegría y de mi gozo. Gózate en el Señor. Por eso, Santiago, repito, ¿alguien estás triste? Ore, ponga alabanzas, porque eso nos va a ayudar. Es la única medicina que nos va a fortalecer. En el momento más triste, si ahí en tu casa agarra el celular, estás lavando trastes, estás cocinando, haciendo comida, lo que estés haciendo, pon a un costado el celular y pon una prédica. Sigue trabajando lo que tengas que hacer. En el momento que la palabra empieza a salir, a brotar de esa bocina, algo, mis palabras son vida y son espíritu. Van a viajar y van a entrar al Espíritu Santo que tiene. En ese momento vas a empezarte a fortalecer y vas a empezar a llorar, pero ya no de tristeza, sino de gozo. Porque estás encontrando una salida, estás escuchando la voz de tu Dios que te dice, hijo mío, yo estoy contigo. No te dejaré, ni te desampararé, y estaré todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Entonces, hazlo para que funcione. Y el versículo 5 vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios otra vez, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Regresamos al Salmo 42. Salmo 42, ahí donde estábamos, regrese.
Y vuelve a decir versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación y Dios mío. Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, desde ti, desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar, donde quiera que nos encontremos, en Tuxtla, en México, en cualquier lugar, un cristiano siempre, donde quiera que vivamos o nos transportemos o viajemos, siempre Dios va a estar en nuestra mente. Sales a trabajar, vas en la combi, vas manejando, siempre Dios está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Yo tengo eso, a mí me pasa eso. Yo desde que salgo aquí, oro en mi casa y me voy orando hasta el callejón. Padre, guárdame entrada, mi salida, líbrame de todo accidente, bendice a tu siervo, bendice la venta de los productos, Señor. Y gracias por darme otro día y aquí voy en tu nombre, en el nombre de Cristo. Y ando pensando, ahí ando en la moto, volteo a ver las nubes, pensando en Dios, y al ratito otra vez, y todo el día, los que amamos a Dios, y que no hemos perdido nuestro primer amor, es que vas a andar pensando en Dios, en cualquier momento. Por eso los que pierden su primer amor, ya no se acuerdan de Dios. Como lo compara con el noviazgo. La primera vez que te enamoras de ese muchacho, de esa muchacha, de tu primer novio, tu primer novia, te la pasas pensando todo el día en él. Es más, ni se concentran en la escuela, en la oficina, etcétera, etcétera, porque están pensando en el amor de su vida, en esa muchacha, en ese muchacho. ¿Es cierto? Porque están en su primer amor. Pero a muchos les pasa eso, nada más se casan y se acaba el primer amor. Este es otro estudio, ¿verdad? Pero pasa lo mismo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado también. Tenemos que vivir para Dios. Dice Romanos 14, 7, 8. Anótelo. Romanos 14, 7, 8. Que ya no vivimos para nosotros mismos, que ya no morimos para nosotros mismos, porque para el Señor vivimos y que para Él morimos. A veces va a pasar esto en nuestras vidas, que cuando estamos pasando estas situaciones, yo lo digo con todo corazón, yo pasé sufrimiento, pasé pruebas y me ponía a llorar. Y claro, entendí, porque estaba yo empezando, estaba yo verde, y gracias a Dios, Dios me puso a mi pastor. Por eso a mi pastor yo lo estimo y oro por él. Porque cuando yo estaba triste, acudí a él. Y gracias a Dios me supo aconsejar. Dios lo usaba. Dios lo usó. Porque Dios sabía que traía conmigo. Y hay veces que no vamos a entender por qué nos pasan ciertas cosas. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué los buenos se mueren y los malos siguen vivos? Agustín de Hipona, un gran teólogo que era ateo y se convierte a Cristo, llega a ser uno de los mejores predicadores evangelistas. Un día Agustín de Hipona iba caminando por la playa y iba preguntándole a Dios, ¿por qué permites que los niños mueran? ¿Por qué permites que las mujeres sean violadas? ¿Y por qué permites las guerras? ¿Y por qué hay tanta maldad? Agustín de Hipona tenía estas preguntas, pero un concepto válido. Nosotros le podemos preguntar a Dios y Dios no se va a enojar que le preguntemos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero es muy diferente cuando venimos con otra actitud, arrogante, soberbia. ¿Y por qué permites esto?
Y si Dios existe, ¿por qué permite que los niños mueran? Y si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Y si Dios existe, ¿por qué no ha acabado con Satanás? ¿Qué le dijeras tú a tu hijo si llega con esa arrogancia, esa prepotencia a hablarte así? Cuando te pide permiso. Y tú le dices, no hijo, no hay permiso. Y él te diga, ¿por qué no me das permiso? ¿Por qué no me diste permiso? Pero qué diferencia es cuando, papito, dime, ¿por qué no me dejaste ir a la fiesta? Si viene con la otra manera, prepotencia, ¿qué dirías tú? ¿Te callas o te surto? Es más, te me metes al cuarto. Pero si viene con una actitud diferente, papito, ¿por qué no me diste permiso? Mijito, mira, porque esto y esto y esto, tú no sabes los peligros o es otra cosa. Y Agustín de Hipona ahí tenía ese pensamiento, iba preguntando todas estas cosas, cuestionando a Dios, pero de una manera pacífica, ¿no? Y de repente, él no entendía todas estas cosas, por qué pasaban, y ve un niño, Agustín de Hipona, que estaba en la arena, y había hecho un pocito, como a los niños les gusta jugar en la playa de la arena, ¿no? Con palitas y todo eso, y había hecho un pocito, y agarraba una jicarita y corría al mar, traía agua y lo echaba en el pocito. Y volvía a correr y traía agua y lo volvía a echar en el pocito. Ustedes saben ¿qué es lo que pasa? Lo absorbe. Y ese niño, mente de niño, pensaba que se iba a llenar ese pocito. Y pasa Agustín de Hipona pensando esto y le dice, oye niño, ¿qué haces? Estoy tratando de meter el mar en este pocito. Oye niño, pero es ilógico. Nunca vas a terminar de meter el mar en ese pocito. Es algo ilógico. El niño lo voltea a ver y le dice, así es Dios. Nunca va a poder meter sus pensamientos en tu jicarita. Agustín de Hipona ahí se encontró la respuesta. Es Dios. Es cierto. No vamos a entender todas las cosas que nos pasan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha permitido esa prueba? ¿Por qué Dios ha permitido esta situación? Porque tu fe algún día tenía que ser probada, como se prueba el oro. Y dale gracias a Dios que no es tan grande el problema. Como ya le explicamos al principio, que estamos mejores que otras personas, ¿cierto? Pero de alguna manera, si es necesario que paséis por diversas pruebas, a lo mejor es una prueba. Dios está esperando y para eso manda las pruebas, para ver qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a actuar? Dios lo sabe y nada más está esperando a ver qué vamos a hacer. ¿Vamos a correr a Él o vamos a bajar al mundo? Por eso, nosotros tenemos que tener cuidado de guardar nuestro corazón y no, aunque no encontremos respuesta ahorita, no amargarnos. No amargarnos. Dice en el libro de los Hebreos 12:15, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno, ¿de quién? De nosotros, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por eso muchos sean contaminados. No podemos permitir llegar al punto donde este problema que nos está agobiando nos empiece a crear una raíz de amargura. Porque hay personas que cuando tienen problemas con su pareja, con su esposo, con su esposa,
y no saben sobrellevar esta situación, al rato la agarran con los hijos. Viene el bebé, el niño, mamá, mamita, ya te di, cállate tú de aquí. Y empiezan a andar malhumorados. ¿Qué culpa tienen los niños? Ellos no pidieron venir al mundo. Empiezan a agarrarla contra los hijos cuando ellos ni siquiera tenían la culpa. Pero es ahí donde ya se empieza a crecer, a criar una raíz de amargura y que llegas a ese punto, te empiezas a amargar y empiezas a contaminar a todos. Por eso, esas contaminaciones a veces suceden hasta en iglesias. Un inmaduro espiritual, alguien que viene amargado a la congregación, empieza a soltar los bichos, los virus, a hablar, a criticar, a hablar por aquí y empieza a contaminar a los demás. Y si los demás están inmaduros también, dice aquí, y por ellos muchos sean contaminados. Empiezan a agarrar, a contaminarse con lo que esa víbora, ese cascabel, soltó. Tengan mucho cuidado. Cuando ustedes vean que alguien está hablando mal de su pastor o de algún hermano, dile, ¿sabes qué, hermano? No me lo digas conmigo, porque no vas directamente con el pastor y hablas con él tu inconformidad, para que no nos contaminemos. Hay que tener ese cuidado. Muy bien. Entonces, ahí en el Salmo 42, para terminar, en el versículo 8. Miren, el versículo 7. Ahí nos falta. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esto parece que lo ilustra como cuando las olas están azotando la orilla de la playa. Ustedes han visto cuando azotan en las piedras, viene la ola y ¡plash! Y bien al rato se va la marea y viene y ¡plash! Y está así todo el día, ¿no? Azotando. Parece que así nos están pegando a nosotros cuando estamos en esta situación. Estamos sintiendo como que, ay caray, me está lloviendo en mi milpita, ahora sí, como dicen. Ahora sí me está lloviendo sobre mojado. Ahora sí ya no veo lo duro, sino lo tupido. Y parece que nos está azotando esta situación. Eso es lo que estaba ilustrando el Espíritu Santo. Pero el 8 dice aquí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. ¿Ya ve? Su cántico estará conmigo. Ahí en la noche estás acostada, acuéstate, relájate, pon tu celular en tu pecho, pon una alabanza de adoración. Y no cantes si no tienes ánimo, solo escucha. Y te vas a empezar a llenar de Dios. Porque los cánticos, la adoración, las alabanzas son de Él, son inspiradas por Él. ¿Lo sabían? Él es el que inspira a los siervos de alabanza, nacidos de Dios, llamados por Dios, a componer una alabanza para Él. Es Dios. Las películas cristianas son inspiradas, las que hemos visto acá cristianas, bíblicas, son inspiradas por el Espíritu Santo. Y gracias a Dios que inspira a esos hermanos productores para que podamos ver su palabra ilustrada. Y hemos visto de cuánta bendición es cuando nos sentamos a ver una película juntos. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y mi oración, a ver, lo que decía Santiago, ¿no tienes ánimos? Ven que oren por ti. Para que ahí, como por decirlo así, te inflen tantito y ya vas a tu casa con algo de aliento, porque la palabra espíritu viene la palabra griega neuma, neumático. ¿Con qué inflan los neumáticos? Con aire. Ya llevas tantito aire
Y ahí ya tienes algo como que para empezar a arrancar, para empezar a levantarte. Y ahí empieza a alabar a Dios y a adorar a Dios. Necesitas correr a Dios, buscar ayuda. 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré enlutado? Bueno, ¿por qué tengo que andar así? Si yo sé que esto está viniendo de parte de Satanás. Efesios 6:14, porque no es contra sangre ni carne nuestra lucha. Son contra demonios, espíritus de maldad. No es contra esa persona que te quiere perjudicar, que te está haciendo pasar estas emociones. Es Satanás que lo está usando a él, lo usa a ella, usa a tu familia, usa a tus amigos, a los que te traen de encargo. Es Satanás, entiéndelo, no es él. Porque él no es de Dios, ella no es de Dios, no son de Dios. Por lo tanto, si no tienen el Espíritu de Dios, tienen el espíritu inmundo, dice Corintios capítulo 2. Sabemos que así son las cosas. Las personas que no son convertidas a Cristo tienen, y también nosotros lo teníamos, el espíritu inmundo que dice 2 Corintios versículo 10. Pero Dios nos ha dado de su espíritu. 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ahí están las críticas, los ataques. Y el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Vuelve a repetir, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es la solución? Espera en Dios. Déjaselo a Él. Él es tu escudo. Él es tu galardón. Él te va a hacer justicia. Hazme justicia, dice el Salmo 43. No tienes por qué estar así. Satanás se agarró de ahí porque eres hijo, eres hija de Dios y quiere sacarte de la ecuación de Dios. No lo permitas. Espera en Dios. Y Dios te va a hacer justicia. Que sea Él el que determine qué va a pasar. Te dicen algo por acá, por allá. No hagas caso. Espera en Dios. Nada más. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Espera en Jehová. Espera nada más. Dios quiere hoy sanar tu corazón, liberarte de esa opresión. Si alguien aquí se ha identificado con esta palabra, hoy Dios quiere hacerte libre, quiere hacerte justicia. Hoy Dios quiere quitar esa carga que sientes tan pesada, esa mochila que andas cargando. ¿Quieres hoy venir a Jesús? El que tenga sed, que venga a mí, yo le daré del agua gratuitamente. Si alguien quiere venir a Él, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ponte de pie y pasa al frente. Vamos a orar por ti. Cualquier problema, cualquier situación, tu esposa, tu familia, ese asunto, ese problema, los nietos, los hijos, algo que a veces te roba la paz, hoy es el tiempo. A Dios le agrada por fe. Poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. A Dios solo se le mueve por fe. Hoy es el día de que Dios quiere quitarte esa tristeza. ¿Alguien más? Este es el tiempo. Poder ha salido de mí. Y solo los que me tocan es cuando yo me manifiesto a sus vidas. Padre, gracias por la vida de mis hermanos que han dado un paso de fe. Es ahí donde tú te levantas de tu trono y te manifiestas a nuestras vidas. Porque no es casualidad que tú hayas hablado a través de tu palabra a nuestras vidas. Oh Padre Santo, gracias por la vida de mis hermanos que han pasado al frente. Tú tenías un encuentro con ellos. Este mensaje era para ellos, porque los amas. Nos amas, que de tal manera diste a tu Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Solamente espera en Dios. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están de pie y han pasado al frente. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a mis hermanos. Levanta tu mano al cielo, levanta tus manos. Ríndete a Él. Aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy, Padre, porque yo he pasado por fe. Y porque he entendido que solo por fe poder sale de ti. ¿Cuándo me presentaré delante de ti? Ahora. Ahora Dios te da su fortaleza. Él es tu fortaleza. Él es tu gozo. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Porque yo derribaré toda lengua mentirosa que contra ti se levante. Esta es la herencia
de los santos, dice el Señor. Por cuanto a mí has confiado, yo también te mostraré mi salvación. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, fortalece a mis hermanos hoy. En esa área, en esa situación, en ese problema. Algo, solo tú lo sabes, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, aquí están tus hijos. Y gracias, Padre, por tu palabra. Mis palabras son vida y son espíritu. Cuando salgas de acá, de este lugar, saldrás fortalecido, fortalecida. Y no dudes y no voltees otra vez atrás a ver a los enemigos que vienen en carrozas, porque nunca más los volverás a ver. Hoy Dios te abre el mar rojo, extiende la vara para que pases libremente a la victoria. El enemigo que venía detrás de ti, yo los ahogaré, yo los destruiré, dice el Señor. Confía en mí, yo soy tu Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, porque yo soy tu escudo. Antes de que te llegue a ti, me tendrá que llegar a mí. Y hay de aquellos que se metan con mis ungidos, dice el Señor. Padre, bendito seas. En esta mañana, Señor, fortalece la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Cuando tú hablas, es que no en vano lleva la espada. La espada es la palabra del Señor. Gracias, Padre, por glorificarte, por tu presencia. Es aquí donde nos damos cuenta que tú estás con nosotros. Es aquí donde nos damos cuenta, Señor, que tú estás con nosotros. En esta congregación y en todas las del mundo, tú estás en el mismo lugar, al mismo tiempo, en todo lugar. Porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Le puede dar un aplauso a nuestro Dios? Gracias al Señor. Pueden pasar a su lugar. A todos los que nos ven en las redes sociales, si tú te has identificado con esta prédica, ahí clama al Señor. No estás solo, no estás sola. ¿Tú eres creyente? ¿Has escuchado este mensaje? Haz lo mismo. Espera en Dios. Si tú no tienes a Jesucristo todavía y estás en una religión, cualquier religión que sea, pero tienes un problema, una situación difícil, mira, hoy entrégale tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo. Invita por primera vez a Jesús a que entre a tu corazón. Tal vez lo tenías en tu mente y pensabas y creías en Dios a tu manera, pero hoy hazlo a la manera de la Biblia, en su palabra. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador. Dile así estas palabras, ahí donde estás, con todo tu corazón, por primera vez, ora así a Dios, invita a Jesús a que entre a tu corazón. Y repite conmigo, ahí donde estás. Ya seas niño, niña, joven, adulto, anciano, no importa la edad que tengas. Si tú entiendes muy bien lo que se te está diciendo, dile así, ahí con tus ojos cerrados, repite conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, gracias por hablarme a través de tu palabra.
Reconozco que soy un pecador, una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te acepto, Señor Jesús. Ven, te necesito. Ven a morar en mí en este instante. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme mis pecados. Lo creo por fe. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, has hecho esta oración, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Que Dios te ha perdonado todos tus pecados. Esto se recibe por fe, como has escuchado. Que todo funciona por fe con Dios. Lo único que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia. El Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, corridito. Busca una congregación cercana a tu casa. Ahí, la más cerca. En tu país, en una ciudad donde tú vivas. Pídele a Dios que te muestre una iglesia sana. Y si vives aquí cerca, en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Dios nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede dar gloria a Dios?